Sigue la presión ante el Congreso para derogar la ley de obtención de vegetales. Plantón de organizaciones sociales y campesinas llega al Palacio Legislativo. Macabras grabaciones fueron encontradas en los teléfonos móviles de una pareja que habría asesinado a dos mujeres que fueron desmembradas. Se avecina crisis para los importadores de alimentos y medicinas. Polémica entre el Ministerio de Salud y sindicalistas tienen cerrada oficina que da visto bueno a estos productos. En noticias internacionales, tragedia guatemalteca en los Estados Unidos. Un hombre asesina a su exesposa y a sus dos hijos para luego suicidarse. El hecho ocurrió en Oklahoma. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos como siempre a las noticias, esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para hoy martes 26 de agosto de 2014. De inmediato vamos a iniciar con lo que ocurre en Guatemala y también con lo que ocurre en el mundo. En esta ocasión, un suceso que repercute en nuestro país. Esto en las noticias internacionales. Y para conocer de este caso ya está con nosotros nuestra compañera María Alejandra Martínez, la jefa de las noticias internacionales. María Alejandra, buenas tardes. Un suceso que, como bien lo afirmamos en los titulares, repercute en nuestro país y que se origina en Estados Unidos. María Alejandra, ¿qué sucede al respecto de este caso? Así es, William, buenas tardes. Un hombre guatemalteco asesinó a su familia en Estados Unidos. Más adelante le tendremos el detalle de esta noticia, pero mientras tanto iniciamos con el tema migratorio. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, respaldó en Los Ángeles, California, Estados Unidos, una reforma migratoria durante una reunión con dirigentes de organizaciones de inmigrantes mexicanos y además alabó a los llamados soñadores. El presidente declaró que su gobierno espera una cohesión y no una división con respecto a los Estados Unidos. Además, insistió en contribuir en apoyar la constitución de acuerdos que permitan hacer realidad la reforma migratoria. El mandatario hizo las declaraciones durante una ceremonia realizada en un hotel en el centro de Los Ángeles, a la que asistieron el alcalde de la ciudad, el gobernador de California, gobernadores de 11 estados mexicanos, 4 de sus ministros, activistas, académicos y estudiantes. Durante su mensaje de media hora, Peña Nieto también criticó a aquellos gobiernos que no son amigables con los inmigrantes, al señalar que sus acciones, lejos de ayudar a sus estados, solo afectan los principios y valores de democracia y de respeto a los derechos humanos y de igualdad. El mandatario también anunció una iniciativa de intercambio para los Dreamers, jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños y están en situación migratoria irregular. Dirigentes de organizaciones inmigrantes planearon propuestas y reclamos a Peña Nieto, quien prometió darle seguimiento. Algunos de estos asuntos fueron sobre derecho al voto y seguridad al viajar por México. El alcalde de la ciudad dijo que el ambiente migratorio actual en el estado es muy diferente al de los tiempos de la propuesta 187, que a mediados de la década de 1990 pidió negar educación y otros servicios públicos a inmigrantes sin autorización para vivir en el país. Un hombre guatemalteco de 35 años mató a tiros a su esposa, a su hija de 5 años y a su hijo de 3, y luego se suicidó. Esto ocurrió en Oklahoma, Estados Unidos, informó la policía. Todas las víctimas eran guatemaltecas. Sus cadáveres fueron descubiertos esta mañana. Una niña de 2 años sobrevivió ilesa, dijeron las autoridades. El suceso, según la policía, ocurrió después que la esposa, quien tenía 22 años y quien estaba separada del marido, dejó a los niños en el apartamento de él. Luego regresó con la hija de 2 años de su compañera de habitación. No se han divulgado los nombres de las personas involucradas. El coordinador actual mexicano del programa Frontera Sur, Humberto Mayans, dio a conocer la nueva estrategia de seguridad del país a lo largo de la frontera con Guatemala ante el aumento de los niños inmigrantes que emprenden el peligroso viaje hacia Estados Unidos. Estas fueron sus declaraciones. Vamos a reforzar la seguridad en vías e instalaciones ferroviarias. Fortaleceremos la coordinación regional y local con las autoridades respectivas y mantendremos una comunicación permanente con los consulados de los países centroamericanos basada en la corresponsabilidad. Destaco que estas medidas tienen un fuerte componente preventivo, incluyendo un mayor monitoreo,
uso de tecnología y mantenimiento para evitar accidentes en las vías de comunicación. También estamos realizando acciones eficaces contra el crimen, fortaleciendo las tareas de investigación e inteligencia para desarticular y castigar a las redes de tráfico y trata de personas, así como a las pandillas que atentan contra los derechos de los migrantes. En otra información, el portavoz de Hamás en El Cairo, Egipto, confirmó en su cuenta oficial de Twitter que se ha llegado a un acuerdo de alto el fuego con Israel cuando se cumplen 50 días de la operación Margen Protector contra Gaza. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha confirmado el esperado acuerdo amplio y duradero, cuyos detalles se harán públicos esta noche en la reunión del liderazgo palestino, encabezada por Abbas, que se celebrará en Ramallah. Israel ha aceptado la propuesta egipcia para un alto el fuego completo e indefinido, según ha confirmado un alto funcionario israelí citado por la agencia de noticias Reuters. Fuentes del gabinete del presidente palestino confirman el acuerdo avanzado por Hamás para un cese de hostilidades muy prolongado y que tiene como el eje el levantamiento del bloqueo sobre la franja, impuesto por Israel en el 2007, después que los islamistas se hicieran con el poder. Estados Unidos y Europa han abogado en estos días por acabar con un cerco que, según la ONU, hará inhabitable Gaza en el 2020. Miembros de la yihad islámica en Gaza han calificado en radios cercanas a su milicia que el acuerdo es real, que es aceptable y un éxito de la lucha contra Israel. Este acuerdo pone fin a 50 días de combate, 4 treguas infructuosas e intensas negociaciones en El Cairo, Egipto, que parece dieron fruto. Durante la operación israelí han muerto más de 2.000 ciudadanos, más de 10.000 heridos y 290.000 buscados refugios, según los últimos datos de la Organización de Naciones Unidas. El presidente ruso Vladimir Putin y el ucraniano Petro Poroshenko se reunieron hoy en la capital de Bielorrusia para abordar el conflicto en el este de Ucrania, en el que ya han muerto más de 2.000 personas. Al encuentro asistió también la representante de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton. El presidente ucraniano instó a respaldar su plan de paz para el conflicto en el este de su país, que incluye el desarme de las milicias prorrusas y la descentralización de Ucrania, aunque se mostró dispuesto a debatir otras vías de solución de la crisis. Por su parte, el presidente de Rusia aseguró que el conflicto ucraniano no se puede resolver por la fuerza, en alusión a la ofensiva de las fuerzas ucranianas contra los bastiones de los separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk. Al posar para los fotógrafos, ambos mandatarios estrecharon la mano en el Palacio de la Independencia, sede de las consultas en la capital, Bielorrusia. Tras la cumbre, se espera que seguidamente se celebren encuentros bilaterales. Entre los más esperados es el posible cara a cara entre Putin y Poroshenko, que se sentaron en una misma mesa en solo una ocasión. Estados Unidos inició vuelos de vigilancia sobre Siria luego que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, diera luz verde en una medida que pudiera abrir el camino para ataques aéreos contra el grupo terrorista Estado Islámico en territorio sirio. Una fuente siria y una organización indicaron que aviones de Estados Unidos empezaron a sobrevolar Siria y a proporcionar información a Damasco sobre las posiciones de los yihadistas del Estado Islámico. La cooperación ya empezó y Estados Unidos brinda información a Damasco a través de Bagdad y Moscú, declaró una fuente siria que solicitó permanecer en el anonimato. Por su parte, el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña afirmó que aviones de reconocimiento que no son sirios sobrevolaron desde ayer y registraron información sobre las posiciones del Estado Islámico y las transmitieron al gobierno sirio a través de Bagdad y Moscú. Estados Unidos, que ha llevado a cabo un centenar de ataques aéreos contra las posiciones en el Estado Islámico en el norte de Irak desde el 8 de agosto, planteó la semana pasada la posibilidad de extender estos ataques a la vecina Siria, tras la decapitación del periodista estadounidense James Foley por parte de los yihadistas. Las fuertes inundaciones en Bangladesh han obligado a miles de personas a dejar sus casas y han causado graves daños a las cosechas, mientras las autoridades advirtieron que la situación podría empeorar a medida que las aguas llegan a la capital.
Las lluvias monzónicas de los últimos días han empeorado el panorama en un país densamente poblado y de muy poca altitud, y la temporada de lluvias se prolonga hasta septiembre. Los habitantes de las zonas de menos altitud junto a los ríos en Daca probablemente se verán afectados. Una responsable en el Centro de Control de Gestión de Emergencias dijo que las inundaciones han afectado a más de 74,000 personas y que el número de los que se han quedado sin hogar es de varios miles, aunque no dio un dato oficial. Las inundaciones han perjudicado también las cosechas y más de 40,000 hectáreas de tierra cultivada han quedado sumergidas en 20 distritos, la mayoría en el norte del país. Más de 300 escuelas en estos distritos han tenido que cerrar. El gobierno ha destinado 8,000 toneladas de arroz y ha anunciado un plan de ayuda millonaria para los afectados. El monzón ha causado el caos también en la vecina India este mes, e inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el Himalaya, que han inundado casi 1,500 pueblos y causado la muerte de al menos 28 personas en el estado de Uttar Pradesh, al norte del país. Finalizamos lo más relevante del mundo a esta hora, William, pero en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche le tendremos los detalles completos del hombre que asesinó a su familia, el hombre guatemalteco, cabe recalcar, que asesinó a su familia en Estados Unidos. Una lamentable noticia, una verdadera tragedia realmente. Ya nuestros equipos, María Alejandra, están a cargo de María Alejandra Martínez, ya están realizando el monitoreo respectivo para conocer ya las identidades y que den las autoridades a conocer más detalles de este, como repetimos, lamentable suceso. Usted lo tendrá en las emisiones de las 6 y 9 de la noche, como siempre, en nuestro segmento internacional de noticias. Por ahora, vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, le daremos detalles de cómo se llevó a cabo una manifestación en contra de la ley Monsanto. Volvemos con esto.